Buenos días a todos, nosotros somos el grupo uno y los integrantes somos Christopher Leiva, Eduardo Mesa, Diego Moraga y Pablo Moreno. Las tendencias de la empleabilidad durante el año 2020-2021 se comienzan analizando con la encuesta CACEN, que se realiza cada 2 años, y esta arroja que las tasas de ocupación van con un leve aumento hasta el año 2017, pero luego, en la medición del año 2020, se vio una baja importante donde una de las variables que incidió fue el estallido social junto con la pandemia. Luego, según la variación en el nivel de ocupación entre el año 2019 y 2020, los sectores más afectados fueron el comercio, la construcción y los alojamientos. Este panorama cambia en el año 2021, ya que la tasa de desempleo se ve reducida y la variación porcentual de empleabilidad aumentó en un 15,2%, según la encuesta nacional del empleo realizada por el INE, tal como se ve en la imagen. Ahora, hablando del desempleo, por este se entiende cuando la oferta de trabajo por parte de los trabajadores es mayor a la demanda de trabajo por parte de las empresas. Y existen diferentes tipos de desempleo, tales son el estacional, friccional, estructural, cíclico y encubierto. Por otro lado, el pleno empleo ocurre cuando la demanda de trabajo se iguala a la oferta. Esto quiere decir que todas aquellas personas que están interesadas en trabajar y en condiciones lo hacen. Siguiendo con las tendencias del desempleo, los datos arrojados por el INE se ven en la siguiente imagen. Y de esta se puede comentar que hasta el 2019 el desempleo bordeaba el 8%, mientras que en octubre del 2019 ocurrió un alza que continúa hasta el trimestre de junio-agosto del 2020, años que son marcados por el estallido social y la pandemia. Luego, en el siguiente trimestre se ve una baja en las cifras que perdura hasta mayo del 2021. Y se puede decir que la forma en que afecta a los recursos humanos, en primer lugar, se tiene una baja en el personal, por lo que alcanzar y alinear los objetivos de la empresa se hace cada vez más difícil al aumentar el desempleo. Pero, por otro lado, al tener vacantes para un puesto, la cantidad de personas que postulan aumentan y por lo tanto la posibilidad de encontrar a la persona más afín con la empresa aumenta. Un concepto importante de analizar es el empleo informal. Este concepto hace referencia a todas aquellas actividades que realiza un trabajador, recibiendo ingresos monetarios, pero que se encuentran al margen del control del Estado. Esto implica que son trabajadores sin contrato entre empleador y empleado. Según el último boletín del Instituto Nacional de Estadística, se muestra la siguiente gráfica de la tasa de desocupación informal del país, habiendo en el último trimestre una estimación de 2.174.530 trabajadores informales. Una de las problemáticas más importantes de este tipo de empleo es que muchas veces sus seguros de salud social y fondos previsionales son nulos. Además, en comparación con los empleados formales, sus sueldos son menores. Según la encuesta suplementaria de ingresos 2020, los trabajadores formales tuvieron un promedio de ingresos de 741.609 pesos, mientras que los informales uno de 497.281 pesos, lo cual corresponde a que los ocupados informales ganan en promedio un 32,9% menos que los formales. Otra problemática de este tipo de ocupación es la reconocida delincuencia que atrae. El comportamiento de la tasa de desocupación informal fluctúa de forma abrupta desde marzo del año 2020. Considerando los factores que pudieron afectar dicha tendencia, se observa lo siguiente. Desde marzo existieron factores sociopolíticos e internacionales debido a que la nación se vio envuelta en una pandemia global, provocando una cuarentena y estado de excepción que restringió la libertad de las personas, haciendo caer de forma abrupta la ocupación informal. De esta otra gráfica se observa cómo se vieron afectadas las actividades informales más destacadas del país, siendo el comercio y la actividad de hogares como empleadores los más golpeados por causa de la pandemia. Acá se observa cómo la curva comienza a estancar su decaimiento. En el mes de julio, el gobierno comienza con el desconfinamiento gradual, permitiendo una mayor libertad a las personas. En el siguiente trimestre móvil se aprecia un notable aumento en la variación de ocupados informales. Esto pudo haber sido incentivado gracias al plan paso a paso económico que buscó reactivar la economía estancada producto de la pandemia. Además, fue posible que las personas retiraran el 10% de sus fondos previsionales, permitiendo mayor libertad y elevando la tasa. Otras causas pudieron ser el fuerte impulso externo que comenzó a haber en este periodo, las políticas internas de expansión y el comienzo del desarrollo del programa de vacunación masiva.
A finales del año 2020 se observa cómo la tasa comienza a decrecer. Esto pudo provocarse ya que en este periodo el gobierno nacional anunció un alza significativa en contagios de COVID, haciendo entrar a gran parte de la nación nuevamente en cuarentena. A inicios del año 2021 se comienza a dar nuevamente libertades como permisos de vacaciones y desconfinamiento que permitieron una nueva alza. Respecto al sector industrial, a pesar de que la información entregada reciente, año 2017, el panorama ha cambiado dado el efecto de la pandemia. Muchas empresas de todo tipo han debido cerrar o reducir su personal, puesto que el shock que generó la pandemia no ha sido fácil para nadie. Incluso las formas de trabajo han evolucionado muchas permanentemente a formato online. Sin duda alguna, el crecimiento más grande se vio en las microempresas, que si bien muchas por un lado debieron cerrar, otras encontraron un nicho de mercado dadas las nuevas necesidades generadas en estos años. Los microemprendimientos han sido parte importante en el levantamiento de la economía de muchas casas de Chile. Además de esto, hay que mencionar que gran parte de las microempresas creadas en este tiempo funcionan a modo de trabajo informal, es decir, no se encuentran en el sistema, no pagan impuestos, entre otros. L4 y L5 corresponden a encuestas longitudinales de empresas y lo más llamativo es que suministros tan vitales para el día a día como lo son el suministro de electricidad, de gas y de agua, ya sea para el sector urbano e industrial, representan únicamente un 0,1% del total. En el lado totalmente opuesto se encuentra el comercio al por mayor y al por menor, el cual representa un 34,5% para el año 2015 y un 34,3% para el año 2017, y le saca ventaja al sector de industrias manufactureras, que es el que le sigue por aproximadamente un 25% en ambos casos. Este comercio probablemente creció aún más en porcentaje tras la pandemia, ya que el microemprendimiento necesita como punto de partida este sector del comercio, en su gran mayoría. Evidentemente, en cuanto a ingresos, la balanza se decantará hacia las empresas más grandes, lo cual viene dado por la cantidad de actividades, remuneraciones, personal, etc. Respecto a recursos propios y aumento de capital, todos los tipos de empresas según tamaño tienen un porcentaje similar, pero la fuente proveniente de bancos presenta una mayor influencia según más grande es la empresa, al igual que con empresas relacionadas, pero el dato más relevante en cuanto al tamaño de una empresa corresponde al nivel de fuentes de financiamiento referido a que no utilizó ninguna fuente de financiamiento, el cual aumenta según más pequeña es la empresa. Estos valores pueden ser predecibles, al menos en su influencia, más que en el porcentaje como tal, pero revelan la poca ayuda que reciben las microempresas en Chile en cuanto a financiamiento. Respecto a la geografía industrial, si bien estos gráficos corresponden a una impresión realizada en el año 2009 sobre un estudio realizado en el año 2005, se infiere que la principal diferencia respecto al año actual 2021 en la zona norte se vería reflejada en un aumento de la nueva industrialización, puesto que se ha generado un boom en la instalación de nuevas plantas de energía renovables no convencionales. Esto se puede extrapolar a los nuevos parques solares, industrialización consecuente a un progresivo desarrollo tecnológico del país, etc. Todas estas nuevas implementaciones conllevan un crecimiento industrial necesario para el funcionamiento de las nuevas tecnologías, lo cual se puede observar hace años en el norte de Chile, el cual siempre ha tenido una alta concentración de zonas mineras, las cuales obligan a aumentar el desarrollo industrial de la zona, dada la demanda de las miles de personas que llegan a trabajar a estas zonas. Respecto a la zona sur de Chile, podemos observar mucha variedad en cuanto a la industrialización, y con los años evidentemente ha de crecer nuevas centrales hidroeléctricas, zonas urbanas que sirven para la creación de nuevas industrias, nuevas necesidades, etc. Aún así, el sur extremo de Chile posee una alta cantidad de zonas protegidas por su flora y fauna. Terrenos vírgenes donde la industrialización no es factible, por lo que desde la zona de General Carlos Ibáñez del campo hacia arriba es donde se encontraría el cambio más grande a la fecha en cuanto a industria en alza y nueva industrialización. Si bien se observa el gráfico de la región metropolitana de Chile, se aprecia que las zonas no industrializadas corresponden a San José de Maipo, Villargüe, Melipilla, María Pinto y Curacaví. A la fecha, estas son zonas que se ven un tanto más industrializadas, sin embargo no es su fuerte, ya que tienden a ser zonas más residenciales y de a poco ajetreo industrial, el cual existe, pero tal como se menciona no es su fuerte. Aún así, el color de cada una de estas zonas podría cambiar a rosado o amarillo. Respecto a las zonas más centrales de la región metropolitana, la industrialización ya se encuentra establecida, y a pesar de no haber cambiado drásticamente su concentración ha variado, pero se encuentra en un estado de consolidamiento. Respecto al desempleo por sector industrial, regional y de género, en términos regionales se da la diferencia en desempleo en cuanto a género, al menos en el norte de Chile, donde el sector minero ocupa gran parte de los empleos existentes y en gran medida está ocupado por hombres, lo cual puede verse a preguntas de raíz, como por ejemplo, la mujer no se encuentra tan ligada al sector de la minería porque no le gusta, o el machismo ha provocado que las mujeres elijan otro tipo de trabajo por medio de discriminación, diferencia de sueldo, opiniones sin fundamento, etc. Lo más probable es que, tal como le sucede a los hombres en cuanto a trabajos mejores vistos en mujeres, al menos para la mentalidad boomer o anterior, esto ocurre por la última pregunta, y lo ideal es que cada persona encuentre y se dedique al ámbito que le guste y el género no debe ser un tema.
Históricamente, debido a la división sexual del trabajo, las mujeres han participado menos en el mercado laboral que los hombres. En 2010 los hombres tenían una participación laboral promedio de 74,2%, mientras que las mujeres llegan a un 46,8%, y esto se traduce en una brecha de género equivalente a menos 27,4 puntos porcentuales. En la última década, las mujeres han aumentado progresivamente su participación en el trabajo remunerado, superando el umbral del 50% a contar del último trimestre del calendario del 2013, y en el trimestre móvil noviembre 2019 a enero 2020, previo al inicio de la pandemia en Chile, la participación laboral femenina alcanzó su valor máximo, 53,3%, lo que le permitió reducir la brecha de género a menos 20,6 puntos porcentuales durante ese trimestre. Ahora bien, ¿por qué la desocupación fue más alta en hombres que en mujeres en el pic de la pandemia? Esto se debió a que las mujeres dejaron de participar en el mercado laboral con mayor intensidad que los hombres. La tasa de desocupación permite identificar a aquellas personas que están trabajando y además están disponibles para trabajar. Por lo tanto, las personas desocupadas sí están participando en el mercado laboral. Sin embargo, podemos observar que muchas mujeres que dejaron de trabajar remuneradamente, es decir, que estaban ocupadas, no buscaron trabajo, no estaban disponibles para trabajar y en consecuencia no se encontraban desocupadas, sino más bien fuera de la fuerza de trabajo. En el pic de la pandemia, que fue entre mayo y julio del 2020, aumentaron las personas que no buscaron trabajo remunerado por razones temporales de cuidados y quehaceres domésticos, variando en 12 meses 593% mujeres y 172% para ambos sexos. ¿Qué es la fuerza laboral? La fuerza laboral es un grupo de personas mayores a 15 años que están interesados en trabajar. Entre este grupo de personas tenemos a las personas que están trabajando, a quienes se les llama ocupados, y también tenemos a las personas que están en búsqueda de trabajo, a quienes llamamos desocupados. En este último grupo tenemos a las personas que están en búsqueda de su primer empleo y también a las personas que se encuentran cesantes. ¿Afectan los inmigrantes en la fuerza laboral? Sí, ya que lo queramos o no, forman parte de ella. Y en Chile incluso han llegado a ser un 8,72% de la fuerza laboral total. ¿Cuántas población extranjera reside en Chile? Bueno, por los estudios realizados en el Instituto Nacional de Estadística, sabemos que la cantidad de inmigrantes en el año 2020 fue de 1.462.103 personas. Y como podemos ver en la gráfica, esto ha ido al alza en los últimos años. La población extranjera residente en Chile según su país. Como podemos ver en esta gráfica, la comunidad venezolana ha ido aumentando en los últimos años y ha sido la única que ha aumentado entre las 5 primeras más grandes comunidades de inmigrantes, y llega a ser el 30,5% del total. Después de ella está la comunidad peruana, que llega a un 15,8%. En tercer lugar está la comunidad haitiana, con un 12,5%. Después sigue la colombiana con un 10,8% y finalmente está la boliviana con un 8%. Y los países restantes conforman el 22,4% que falta de este porcentaje. La división de la fuerza laboral. La fuerza laboral la podemos dividir en dos grupos, que es la fuerza laboral calificada y la no calificada. La fuerza laboral calificada son aquellas personas que tienen la experiencia o los conocimientos necesarios para desarrollar su labor de manera inmediata en una empresa. Y la no calificada es aquella que aún no tiene los conocimientos necesarios para hacer ese trabajo y que lo más probable es que necesite alguna capacitación para hacerlo. En este sentido podemos ver que la profesión de las personas, la edad y la educación que han tenido tiene un rol fundamental para ver en cuál de estas dos opciones calza, y bueno, también afecta la experiencia laboral que ha tenido. Bueno, ¿cómo afectan los inmigrantes en la gestión de personas? Los inmigrantes son muy importantes en ello, ya que hay que entender bien las personalidades, motivaciones y objetivos personales de cada profesional al que estemos buscando en la empresa. Entonces es importante tener en cuenta la profesión, la edad, la educación y la nacionalidad del postulante. Además de que todas las personas ya tienen diferentes rasgos y predisposición de habilidades.
Por lo que a eso, tener que sumarle las distintas culturas que se pueden generar, hace más complicado el poder gestionarlo de una manera eficaz. Y también cuesta más saber dónde posicionar a esa persona. Al hacer una comparación entre ingeniería comercial e ingeniería civil industrial, primero se analiza la empleabilidad en los primeros años de egreso. Los datos son tomados de la Subsecretaría de Educación Superior y se contemplan 40 universidades distintas para cada carrera y se entregan tal como muestra la imagen. Los promedios de empleabilidad están en la tabla superior, donde Ingeniería Civil Industrial encabeza los resultados. Posteriormente se analizan las ofertas de empleo de dos páginas distintas, que son LinkedIn e Indeed, donde Ingeniería Comercial cuenta con más ofertas. Para hacerse una idea de la cantidad de ingenieros por carrera, se muestra el número de titulados el año 2019. Así, al analizar la descripción de los cargos en las páginas, se tiene que no solo se requiere de ingenieros comerciales o industriales, sino que también hay carreras afines que entran en juego. De esto se puede concluir por las cifras de empleabilidad que los ingenieros comerciales se ven envueltos en una mayor competencia, pese al alto número de titulados que tienen.